Hola a todos, hoy les traigo esta receta de tarta escachada de papas que queda riquísima. La puedes comer caliente, fría o tibia, que como quiera, está riquísima. Vamos a ver a continuación los ingredientes. Vamos a utilizar 3 papas. Como ven, mis papas son bastante grandecitas y las vamos a picar en rueditas lo más fina posible. Esto va a ser más fácil la cocción en el horno. También vamos a usar una cebolla grande, la cual vamos a picar en lo más fina posible. Un diente de ajo bien grande, este no puede faltar, que le va a dar ese toque especial a las papas. Bien, vamos a ponerlo a un ladito y en un bol vamos a poner nuestra harina. Yo estoy haciendo casi 2 tazas de harina, no están rellenas estas tazas. Le voy a echar un poco de especias, que voy a echar la páprica, voy a echar el romero. También voy a añadir la sal, una cucharadita de sal y 1/4 de cucharadita de pimienta. Vamos a revolver un poco esto, que es las cosas secas de esta receta, y vamos a echar ahora el aceite. Aquí hay 1/4 de taza, 50 mililitros. Esto es aceite de oliva extra virgen y empezamos a mezclar. Ahora vamos con el agua, que el agua son 300 gramos de agua, y vamos a hacer como una mezcla no tanto densa para poder echar después nuestras papas. En lo que sigo mezclando, este es el momento para suscribirte a este canal, donde vas a encontrar muchísimas recetas dulces, saladas, de mi tradición cubana y también internacionales. Verás un botoncito rojo aquí abajo y también puedes clicar la campanita en todas las notificaciones y dejarme un grande like en este video si te ha sido útil. Bien, ahora que ya hemos hecho nuestra mezcla y está casi líquida, como ven no es líquida del todo, vamos a poner nuestras papas con la cebolla y el ajo y vamos a revolver todo con mucho cuidado para que nuestras rodajas de papa no se vayan a romper. Esta mezcla, que es bastante líquida, va a hacer posible la cocción de las papas en el horno. Miren ustedes cómo va quedando. Y por eso les decía de hacer las rodajitas de papa bien finas para que se cocinen perfectas en el horno. Aquí estoy usando este molde, al cual le puse por debajo papel de horno y un poquito de aceite. Vamos a echar ahora toda esta mezcla riquísima con todo su líquido y la vamos a distribuir bien por todo nuestro molde. Este molde, si no recuerdo mal, es de 35 por 30, algo así. Y bueno, ahí va. Va quedando así y ahora vamos al horno a 200 grados por unos 35-40 minutos. Pasado el tiempo, miren ustedes, ya tenemos nuestra tarta escachada de papas lista y voy a dejar que se enfríe para poder sacarla. Ahora la vamos a picar en cuadritos y miren ustedes, esto queda divino, caballero. Lo pueden usar también para entremés o también para la cena normal y la verdad que queda riquísimo. Se los aconsejo. Aquí están los cuadritos de esta tarta, miren ustedes, se cocina todo perfectamente, se desmolda más fácil todavía y aquí tienen la receta. Bueno, espero que te haya gustado la receta de hoy. No te queda que terminar el video y ir corriendo a hacer esta tarta escachada de papas, que sé que te va a encantar. No te vayas a perder por nada del mundo este otro videito que te voy a dejar. Hasta pronto.